Estaba celebrando mi cumpleaños con mi familia en un restaurante cuando una camarera dejó discretamente una nota doblada sobre la mesa. No bebas eso. Me quedé helada. Decidí intercambiar mi copa de vino con la de mi nuera. Y lo que ocurrió apenas 5 minutos después lo cambió todo. Me llamo Celeste Montgomery y tengo 62 años. Nunca imaginé que mi 62º cumpleaños sería el día que me salvaría la vida. Y también el día en que descubriría la profundidad de una traición familiar. Era viernes por la noche y mi hijo, Marcus, me había llevado a Giovanni's Trattoria, el italiano que tanto me gustaba en nuestro barrio de Atlanta, Georgia. Lo había elegido porque sabía que era mi favorito. O eso creía. Mi nuera, Alison Whitlock, se sentaba frente a mí, con esa sonrisa que siempre me pareció un poco rígida, algo que solía atribuir a los nervios o a la timidez. El restaurante bullía con familias celebrando. El ambiente era cálido y acogedor, con luces suaves que bañaban de dorado las mesas de madera y un aroma a ajo y albahaca flotando en el aire. Marcus había pedido una botella de Cabernet Sauvignon de California para el brindis, y yo me sentía genuinamente feliz de estar rodeada de mi pequeña familia. «Mamá, esta noche estás radiante», dijo Marcus, sirviendo vino en nuestras copas. Tenía los ojos brillantes de cariño y, por un momento, me sentí la madre más afortunada del mundo. Alison asintió. Su sonrisa no llegaba del todo a los ojos, pero yo estaba demasiado atrapada en la alegría del momento para notarlo. Pedimos nuestros platos favoritos. Yo elegí pollo a la parmesana, mi infaltable cuando venía aquí. Marcus pidió espaguetis a la boloñesa y Alison, una ensalada César, alegando que estaba cuidando la figura. Durante la cena, la conversación fluyó con facilidad. Marcus habló de su trabajo en la oficina de State Farm, en el centro, y yo conté anécdotas de mis días de jardinería y de la clase de yoga para mayores que había empezado recientemente en la IMCA del barrio. Pero había una sensación que no lograba sacudirme, una tensión sutil que parecía irradiar de Alison. Cada vez que Marcus se volvía para hablarme, ella lo miraba con una expresión que no alcanzaba a descifrar. Tamborileaba los dedos en la mesa y la vi revisar el móvil varias veces. Nada discretamente. Llegado el momento del brindis, Marcus se puso en pie, copa en alto. «Por mamá», dijo, con la voz cargada de emoción, «por ser la mujer más fuerte que conozco, por criarnos con tanto amor después de que papá falleciera y por enseñarme lo que significa la verdadera resiliencia». Sus palabras me calentaron el corazón y sentí que me afloraban lágrimas felices. Alison también alzó su copa, pero noté que le temblaban ligeramente las manos. «Por Celeste», dijo, con la voz un poco forzada, «por ser una suegra tan especial». La leve vacilación antes de especial me llamó la atención, pero decidí ignorarla. Justo cuando estaba a punto de llevarme la copa a los labios, noté que alguien se acercaba a nuestra mesa. Era una de las camareras, una joven de pelo castaño recogido en una coleta. Se inclinó sutilmente, como si fuera a limpiar algo, y deslizó un pequeño papel doblado junto a mi plato. El movimiento fue tan fluido que ni Marcus ni Alison se dieron cuenta. La camarera, Jada Reynolds, me lanzó una mirada intensa, casi urgente, antes de alejarse rápidamente hacia otra sección. El corazón me empezó a martillar. Con las manos temblorosas, desplegué el papel bajo la mesa, manteniéndolo oculto. Las palabras estaban escritas con una caligrafía clara y urgente. «No bebas eso. Tu vida está en peligro. Confía en mí». El mundo pareció detenerse. El ruido del restaurante se desvaneció en un murmullo lejano y sentí que contemplaba la escena desde fuera de mi propio cuerpo. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de una broma de mal gusto, pero la mirada de la camarera transmitía una seriedad imposible de desestimar. Miré mi copa, que segundos antes estaba deseando probar. Ahora me parecía siniestra. Logré mantener el gesto neutro mientras mi mente corría. Marcus y Alison seguían charlando, ajenos a lo que acababa de ocurrir. «Disculpad», dije, esperando sonar natural. «Voy un momento al baño». Me levanté con las piernas flojas, metiendo el papel en el bolsillo. Caminando hacia el fondo, mi cabeza era un torbellino de preguntas y miedo. En el baño, volví a leer la nota, deseando que las palabras cambiaran por arte de magia. La letra era femenina, apresurada, pero legible. No había firma ni más explicación, solo aquella advertencia directa y aterradora. Cuando regresé a la mesa, intenté actuar con normalidad, pero por dentro estaba aterrada.
Miré a Marcus y a Allison con otros ojos. Marcus parecía completamente normal, hablándome animado de sus planes para reformar la cocina. Pero Allison, algo en ella era distinto. Sus ojos saltaban nerviosos de mi copa a mi cara, como si estuviera esperando algo. Fue entonces cuando tomé la decisión que lo cambió todo. Cuando Marcus se giró para llamar al camarero y pedir más pan, aproveché ese segundo de distracción. Con un movimiento rápido y casual, intercambié mi copa con la de Allison. El líquido era idéntico, el mismo Cabernet que habíamos estado bebiendo toda la noche. Por fin, dije, alzando la copa que ahora era mía. Un brindis por este momento tan bonito en familia. Marcus sonrió ampliamente y alzó la suya. Allison, sin darse cuenta del cambio, levantó la que originalmente había sido la mía. Bebimos a la vez. El vino sabía como siempre, pero apenas pude concentrarme en ello. Observaba a Allison con atención, buscando cualquier señal de que algo no iba bien. Al principio, no pasó nada. Seguimos comiendo y conversando. Marcus me habló de una posible promoción en su empresa, y yo le conté mis planes de visitar a mi hermana en Portland, Oregón, en otoño. Allison participaba en la charla, pero parecía cada vez más intranquila. Exactamente 5 minutos después del brindis, empezó. Allison se llevó una mano al estómago, con el ceño fruncido. Me siento un poco rara, murmuró. Marcus se preocupó al instante, preguntándole si estaba bien. Ella negó con la cabeza, diciendo que quizá había comido algo que le sentó mal a mediodía, pero su rostro comenzó a palidecer visiblemente. Las manos le temblaban, ya no por nervios, sino de forma incontrolable. De verdad no me encuentro bien, susurró, y vi cómo le perlaba el sudor en la frente, aunque el restaurante estaba agradablemente fresco. Marcus se puso de pie de inmediato y la sujetó por los hombros. Cariño, ¿qué te pasa?, preguntó, alarmado. Yo seguí sentada, contemplando la escena con una mezcla de horror y una fascinación terrible. Allison intentó incorporarse, pero las piernas no la sostuvieron. Se desplomó de nuevo en la silla, respirando de forma errática. Tenía la mirada vidriosa y la piel había adquirido un tono grisáceo que me heló la sangre. Llama al 911, le grité a Marcus, aunque mi voz sonó inquietantemente serena para la situación. El pánico se apoderó del restaurante cuando los demás comensales entendieron que algo grave ocurría. Mientras esperábamos a los paramédicos, mi mente no dejaba de repetir las palabras de la nota. Tu vida está en peligro. Y ahora sabía, con una certeza que helaba la sangre, que la persona en peligro había sido yo. El trayecto en ambulancia al St. Jude Medical Center fue una pesadilla. Allison había perdido el conocimiento y los paramédicos trabajaban frenéticamente para estabilizarla. Marcus me sostuvo la mano en la parte trasera. Tenía los ojos llenos de terror y confusión. Yo apretaba la nota de la camarera en el puño, sintiendo que era la única prueba de que no estaba loca. En urgencias, los médicos se llevaron a Allison de inmediato. Marcus y yo nos quedamos en esas incómodas sillas de plástico que parecen diseñadas para hacerte sentir aún peor. El olor a desinfectante me revolvía el estómago y las luces fluorescentes creaban un ambiente frío e implacable. No entiendo qué ha pasado, repitió Marcus por quinta vez, pasándose las manos por el pelo. Estaba bien hace una hora. Quizá fue algo que comió, o una gastroenteritis. No respondí. Aún no podía hablarle de la nota. No hasta estar segura de lo que había ocurrido. Pero en el fondo sabía que no era una simple intoxicación alimentaria. Las palabras de la camarera resonaban como una alarma constante. Tras lo que pareció una eternidad, se acercó un médico joven, con barba. Su expresión era seria y vi en sus ojos que traía noticias difíciles. ¿Familia de Allison Whitlock?, preguntó. Soy su esposo, respondió Marcus al instante. Ella es mi madre. ¿Cómo está Allison? El médico se sentó frente a nosotros, lo que me indicó al momento que no eran buenas noticias. Su esposa está estable por ahora, pero tenemos que hablar de lo que causó el colapso, dijo, pausando como si eligiera con cuidado cada palabra. Los resultados de la analítica muestran la presencia de digoxina en niveles extremadamente altos. Marcus frunció el ceño. ¿Digoxina? ¿Qué es eso? Un medicamento cardíaco, explicó el médico. En dosis normales ayuda a regular el ritmo del corazón,
pero la cantidad que hemos encontrado en su sistema es, bueno, potencialmente letal. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Está diciendo que alguien la envenenó? Pregunté, con la voz temblorosa. No puedo hacer esa determinación, respondió con cautela. Pero sí puedo decirle que esta cantidad de digoxina no entró en su organismo por accidente. Tendremos que avisar a la policía para investigar. Marcus se levantó de golpe y empezó a caminar de un lado a otro en el pequeño espacio. Es imposible, murmuró. Nadie querría hacerle daño a Allison. Ella es buena persona. ¿Quién haría algo así? Yo conocía la respuesta, pero aún no podía decirla. Necesitaba más información. Doctor, intervine. ¿Es posible que alguien ponga este medicamento en una bebida? Perfectamente, asintió. La digoxina puede disolverse en líquidos y en este caso, también detectamos alcohol en su sistema, lo que puede intensificar los efectos tóxicos. Eso fue la confirmación que necesitaba. Saqué la nota del bolsillo con las manos temblorosas y se la mostré a Marcus. Sus ojos se abrieron de par en par al leerla. Mamá, ¿de dónde has sacado esto? Preguntó, con la voz quebrada. Le conté todo. La camarera, el mensaje, mi decisión de cambiar las copas. Con cada palabra, vi cómo a Marcus se le iba la sangre de la cara. Cuando terminé, se dejó caer en la silla, como si le hubieran quitado la fuerza. No puede ser, susurró. ¿Estás diciendo que alguien intentó envenenarte? Exactamente eso, respondí con firmeza, aunque por dentro me temblaba todo. El médico escuchó con gesto grave. Voy a informar a la policía de inmediato, dijo. Y también tendremos que hacerles análisis de sangre a ambos, para asegurarnos de que no han ingerido nada peligroso. Cuando el médico se fue, Marcus y yo nos quedamos en silencio. Podía ver su mente trabajar, procesando la información, llegando a conclusiones que no quería aceptar. Marcus, dije en voz baja, necesito preguntarte algo, y quiero que pienses bien antes de responder. Me miró, con los ojos llenos de dolor. ¿Has notado algo extraño en el comportamiento de Allison últimamente? ¿Algo diferente en casa? Marcus tardó mucho en responder. Cuando por fin habló, su voz era casi un susurro. Hace unos meses. Empezó a preocuparse mucho por tu salud. Se detuvo, como si no quisiera continuar. ¿Qué clase de preocupaciones? Insistí. Decía que a veces te veía confundida, que olvidabas cosas, que quizá deberíamos empezar a considerar opciones de cuidado para ti. Las palabras le salían como si le dolieran físicamente. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Opciones de cuidado? ¿Una residencia? Pregunté. Dijo que había investigado lugares muy buenos, que sería mejor que tuvieras atención profesional, murmuró Marcus, incapaz de mirarme a los ojos. Marcus, dije, con la voz temblorosa, no tengo problemas de memoria. No estoy confundida. Estoy perfectamente. Lo sé, susurró. Dios mío, lo sé. Pero ella era tan convincente. Me enseñó artículos sobre demencia temprana, me habló de señales de alarma, y yo quería creer que solo se preocupaba por ti. ¿Qué más? Pregunté, aunque no estaba segura de querer oír la respuesta. Marcus se cubrió la cara con las manos. El mes pasado, me sugirió que consiguiera un poder notarial sobre tus finanzas. Dijo que era solo una precaución, por si te pasaba algo. La voz se le quebró. Estuve a punto de aceptar. Pensé que era lo responsable. Me sentí enferma. El cuadro completo empezaba a formarse, más aterrador de lo que había imaginado. Allison no solo había planeado envenenarme, llevaba tiempo preparando el terreno para que mi muerte pareciera inevitable, incluso esperable. ¿Hay algo más? Marcus continuó, apenas audible. Hace 3 semanas encontré frascos de pastillas en su bolso. Cuando le pregunté, dijo que eran vitaminas para ella. Pero ahora que lo pienso, nunca la vi tomarlas. ¿Recuerdas qué tipo de pastillas eran? No lo sé. Eran pequeñas, blancas, pero había muchas, en distintos frascos. En ese momento se acercó una enfermera. ¿La señora Montgomery? Preguntó. Yo soy Celeste Montgomery, respondí. La policía está aquí y quiere hablar con usted. Además,
El doctor quiere informarle de algo que encontramos en los análisis adicionales. Seguimos a la enfermera hasta una sala privada, donde nos esperaban 2 detectives y el médico que habíamos visto antes. Su expresión era aún más grave. Hemos realizado análisis más detallados, comenzó, y encontramos algo inquietante. La señora Whitlock no solo tenía digoxina en su sistema, también presentaba trazas de otros fármacos cardíacos. Parece que ha estado ingiriendo pequeñas cantidades durante un periodo prolongado. El mundo me dio vueltas. ¿Está diciendo que alguien me ha estado envenenando poco a poco? Pregunté. Esa es la explicación más probable según lo que vemos, confirmó el médico. Una de las detectives, una mujer de mediana edad con canas, la teniente Lee, se inclinó hacia adelante. Señora Montgomery, ¿ha estado tomando algún medicamento recientemente? ¿Ha notado síntomas inusuales? Pensé en los últimos meses, los mareos ocasionales que atribuí a la edad, la fatiga que creí normal, los momentos de confusión que me inquietaron, pero que decidí ignorar. Sí, susurré. He estado sintiendo cosas, pero pensé que era parte de envejecer. Marcus me apretó la mano. Mamá, ¿por qué no me dijiste nada? Porque no quería preocuparte, respondí. Y porque Allison me aseguraba que era normal para mi edad. Las palabras quedaron suspendidas como una acusación. Y fue entonces cuando entendí que mi propia nuera había estado intentando matarme lenta y sistemáticamente, mientras convencía a mi hijo de que yo estaba perdiendo la cabeza. El monstruo no venía de fuera, vivía dentro de mi familia. Los días siguientes transcurrieron como una pesadilla a cámara lenta. Allison seguía en la UCI, estable pero inconsciente. Marcus no se separaba de mí, como si temiera que me pasara algo en cuanto me dejara sola. La culpa lo consumía, y se le notaba en cada trazo del rostro. La teniente Lee me visitó 3 veces en los últimos 4 días. Era meticulosa, con unos ojos que parecían atravesar las mentiras, y cada conversación revelaba nuevas piezas del horror en que se había convertido mi vida en los últimos meses. Señora Montgomery, dijo en nuestra última reunión, hemos estado investigando el pasado de su nuera. Lo que encontramos es preocupante. Estábamos sentadas en mi sala de estar, la misma en la que Allison tantas veces había venido a cuidarme durante mis supuestos episodios de confusión. Ahora, cada rincón me parecía contaminado por sus mentiras. Allison trabajó 5 años como asistente de enfermería certificada, CNA, antes de casarse con su hijo, continuó la detective. Tenía acceso a medicación y conocía perfectamente los efectos de distintas sustancias. Marcus, a mi lado, parecía cada día más demacrado. ¿Pero por qué querría hacerle daño a mi madre? Nunca percibí que tuviera un problema con ella. La detective me dirigió una mirada significativa antes de responder. Señor Montgomery, revisamos los registros financieros de su madre. ¿Sabe que usted es el único beneficiario de su testamento? Por supuesto, respondió. Es mi madre, pero eso no significa nada. Yo nunca quise que le pasara nada por dinero. No lo dudamos, dijo la detective en voz baja. Pero su esposa sí conocía la herencia y, según nuestra investigación, llevaba tiempo presionándolos para que su madre hiciera cambios en su documentación legal. Recordé todas aquellas conversaciones inocentes en las que Allison sugería que sería prudente poner mis asuntos en orden, como insistía en acompañarme al médico, siempre con esa sonrisa preocupada y esa voz cargada de falsa compasión. «Hay algo más», siguió la teniente Lee. Hallamos correspondencia en el ordenador de Allison. Había estado investigando residencias asistidas especializadas en demencia, lugares muy caros donde rara vez reciben visitas familiares. Se me revolvió el estómago. Planeaba internarme. Eso parece, confirmó. Y no solo eso. También encontramos búsquedas sobre cómo acelerar el deterioro cognitivo en ancianos y métodos para hacer que una muerte parezca natural en pacientes con problemas cardíacos. Marcus se levantó de golpe y caminó hacia la ventana. Le temblaban los hombros. «Dios mío», murmuró. «¿Qué clase de monstruo es?» Pero yo necesitaba saber más. En los últimos días había recordado incidentes que entonces me parecieron insignificantes y ahora adquirían un significado siniestro. «Detective Lee», dije, «creo que necesito contarle otras cosas que han pasado». Durante la hora siguiente lo relaté todo, como Allison había empezado a visitarme con más frecuencia meses atrás,
siempre trayendo té o algún bocado especial, como después de esas visitas me sentía extrañamente cansada y confundida, como había empezado a cuestionar sutilmente mi memoria delante de Marcus. Decía cosas como, Celeste, ¿no recuerdas que ya me contaste esa historia ayer? O, cariño, eso me lo acabas de preguntar hace 5 minutos. Empecé a dudar de mí misma. Pensé que quizás sí estaba perdiendo memoria. Marcus se volvió desde la ventana, con el rostro transfigurado por el horror. Y yo la creí, susurró. Cada vez que llegaba a casa y me decía que habías tenido un episodio, la creí. Pensé que estaba siendo una buena esposa cuidando de ti. La teniente Lee tomó notas minuciosas. ¿Recuerda algún episodio concreto, señora Montgomery? Sí, respondí, sintiendo que la rabia empezaba a sustituir al miedo. Hace 2 meses Allison vino a almorzar. Trajo una sopa casera, dijo que había hecho de más y no quería tirarla. Después de comerla me encontré tan mal que tuve que acostarme. Cuando Marcus llegó esa noche, ella le dijo que me había encontrado confundida, que no recordaba haber almorzado con ella. ¿Y qué recordaba usted? Recordaba perfectamente el almuerzo, pero me sentía tan enferma y desorientada que no supe defenderme. Marcus me llevó al médico al día siguiente, pero ya me encontraba mejor. El médico dijo que probablemente era un virus estomacal. Marcus se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro. Te estaba envenenando poco a poco, murmuró. Y yo la ayudé a convencerte de que te estabas volviendo loca. No es tu culpa, le dije, aunque por dentro sentía una mezcla dolorosa de pena y comprensión. Ella es muy buena manipulando. A mí también me manipuló. La teniente Lee cerró su cuaderno. Señora Montgomery, hay algo más que debe saber. La camarera que le dio la nota, Hada Reynolds, es estudiante de enfermería. Su abuela murió hace 2 años en circunstancias similares a lo que usted describe. Se me heló la sangre. ¿Qué quiere decir? La abuela de Hada, Eleanor Washington, comenzó a mostrar signos de confusión y deterioro cognitivo. Su familia pensó que era demencia natural. La ingresaron en una residencia asistida, donde falleció 6 meses después por insuficiencia cardíaca. Pero Hada siempre sospechó que algo no cuadraba. ¿Y qué tiene que ver conmigo? La persona que cuidó a la abuela de Hada, la que convenció a la familia de que necesitaba institucionalización, fue Allison Whitlock. En aquel entonces usaba su apellido de soltera, Allison Peters. El silencio fue atronador. Marcus alzó la cabeza lentamente, con los ojos llenos de una comprensión horrorizada. ¿Está diciendo que mi esposa, que ya lo había hecho antes? Eso es exactamente lo que estamos investigando, confirmó la detective. Hada reconoció a Allison en el restaurante. La había estado siguiendo discretamente desde hacía semanas, intentando confirmar sus sospechas. Cuando vio que parecía una situación familiar, decidió actuar. Pensé en aquella joven camarera que me había salvado la vida, una desconocida que se preocupó más por mí que mi propia nuera. ¿Dónde está Hada ahora? Pregunté. Quiero darle las gracias. Está colaborando plenamente con la investigación, y creo que también quiere hablar con usted. Marcus por fin habló, con la voz rota por la emoción. Mamá, lo siento. Siento haber dudado de ti. Siento haber permitido que te hiciera esto. Le tomé las manos entre las mías. Estaban frías y temblorosas. Marcus, escúchame. Allison es una manipuladora experta. Esto no es tu culpa. Pero debería haber visto las señales, insistió. Debería haber sabido que algo iba mal. ¿Cómo ibas a saberlo? Se presentó como la nuera perfecta, preocupada por su suegra mayor. Cualquiera habría pensado que estaba siendo amable. La teniente Lee se puso de pie. Señora Montgomery, mañana necesitaremos que acuda a la comisaría de Atlanta para prestar una declaración formal. También nos gustaría que hablara con Hada Reynolds, si está de acuerdo. Por supuesto, respondí. Haré lo que sea necesario. Después de que la detective se marchara, Marcus y yo nos quedamos mucho rato en silencio. El peso de todo lo descubierto era abrumador. Marcus, dije al fin, hay algo que debes entender. Durante todos estos meses en los que me sentía confundida y enferma, lo peor no fue el malestar físico. Lo peor fue pensar que te estaba fallando, que me estaba convirtiendo en una carga para ti. Se le llenaron los ojos de lágrimas.
Nunca fuiste una carga, mamá. Nunca. Ahora lo sé. Pero en esos momentos, cuando Allison me decía que le preocupaba mi deterioro mental, sentía que no solo estaba perdiendo la cabeza, también tu respeto y tu amor. Sabía exactamente qué botones pulsar, murmuró Marcus. Sabía que mi mayor miedo era perderte del mismo modo que perdí a papá. Mi exmarido había muerto de Alzheimer cuando Marcus tenía 25 años. Fue devastador para toda la familia ver cómo aquel hombre fuerte y brillante se apagaba poco a poco hasta quedar en una sombra de sí mismo. Allison utilizó esa experiencia en nuestra contra. Continué. Sabía que temerías que yo siguiera el camino de tu padre, y explotó ese miedo para manipularte. Marcus asintió lentamente. Y caí por completo en su trampa. Estaba tan asustado de verte deteriorarte que no cuestioné nada de lo que me decía. Marcus, dime, ¿cuándo fue la primera vez que Allison mencionó mi supuesta confusión? Pensó un momento. Fue poco después de que la abuela Margaret falleciera y me dejara aquella herencia. Mi madre había muerto 8 meses atrás, dejándome una suma considerable que yo planeaba dejar a Marcus. Ahora comprendía que ese había sido el detonante del plan de Allison. Ella sabía lo del dinero, murmuré, más para mí que para él. Lo sabía todo. Lo sabía todo, confirmó Marcus, con amargura. Tu testamento, la herencia de la abuela, mis miedos sobre tu salud, y usó cada pieza para construir su plan perfecto. Esa noche, tumbada en la cama y mirando al techo, no pude dejar de pensar en lo cerca que estuve de perderlo todo, no solo la vida, sino mi dignidad, mi independencia y mi relación con mi hijo. Allison había planeado robarme todo lo que me importaba, y estuvo a punto de lograrlo. Pero subestimó una cosa: el poder de una desconocida compasiva que se negó a callar cuando vio peligro. Y al final, eso fue su perdición. Hada Reynolds tenía la mirada más decidida que he visto en mi vida. Cuando nos reunimos en la cafetería cerca de la comisaría de la policía de Atlanta, vi en ella una fortaleza que me recordó a mí misma a su edad. Era menuda, no llegaría a los 23 años, pero había algo en su presencia que irradiaba una sabiduría que solo nace del dolor. Señora Montgomery, dijo, sentándose frente a mí. He estado esperando este momento durante 2 años. Hada, respondí, tomándole las manos entre las mías, no tengo palabras para agradecerte lo que hiciste. Me salvaste la vida. Se le humedecieron los ojos, pero la voz le salió firme. Ojalá hubiera podido salvar también a mi abuela. Durante la hora siguiente, Hada me contó toda la historia de lo que le ocurrió a su abuela, Eleanor Washington. Era un relato escalofriante porque se parecía demasiado a lo que me estaba pasando a mí. La abuela Eleanor era la mujer más fuerte que he conocido, empezó Hada. A los 78 seguía trabajando en su jardín, cocinaba para toda la familia los domingos, manejaba sus propias finanzas. Era completamente independiente. ¿Cómo conoció a Allison? Pregunté. Mi abuela se cayó en el supermercado y se lastimó la muñeca. Allison estaba allí. Se presentó como CNA y se ofreció a ayudarla. Parecía tan amable, tan preocupada por una anciana a la que ni siquiera conocía. Hada dio un sorbo a su café antes de seguir. Allison empezó a visitar a mi abuela con regularidad, le llevaba comida, la ayudaba con la compra. Decía que se sentía sola porque no tenía familia cerca y que cuidar de la abuela Eleanor la hacía sentirse útil. Y vuestra familia pensó que era maravilloso, dije, adivinando el resto. Exacto. Estábamos agradecidísimos de que alguien se preocupara por ella. Yo estaba en la universidad, mis padres hacían turnos dobles. Allison nos pareció un regalo caído del cielo. ¿Cuándo empezaron los problemas? Hada suspiró hondo. A los 2 meses, Allison comenzó a comentar pequeños incidentes. Que había encontrado a la abuela confundida, que se había olvidado de apagar la estufa, que había repetido la misma historia varias veces. Cosas menores, pero preocupantes. Se me encogió el estómago al reconocer el patrón. ¿Y la creísteis? Al principio no queríamos aceptarlo, pero Allison era muy convincente. Nos mostró artículos sobre demencia, habló de señales de alarma y, poco a poco, empezamos a notar cosas en la abuela que antes no habíamos visto, que se la veía más cansada, a veces parecía confundida cuando hablábamos por teléfono. Había días en que no recordaba conversaciones recientes. Allison nos convenció de que teníamos que aceptar la realidad de que la abuela estaba empeorando. Hada hizo una pausa,
conteniendo las lágrimas. Lo más horrible es que la abuela también empezó a dudar de sí misma. Me decía, Hada, creo que algo me pasa. Allison dice que olvido cosas y quizá tenga razón. Dios mío, murmuré. Es exactamente lo que me estaba ocurriendo a mí. Sí. Y entonces Allison empezó a sugerir que quizá había llegado la hora de considerar una residencia especializada. Dijo que había encontrado un sitio maravilloso, muy caro pero excelente. Serenity Pines Assisted Living, donde la abuela recibiría la atención que necesitaba. ¿Y la familia accedió? No de inmediato, pero Allison fue persistente. Nos decía que éramos egoístas por mantener a la abuela en casa cuando claramente necesitaba cuidados profesionales, que anteponíamos nuestros sentimientos a su bienestar. Conocía esa táctica, culpa disfrazada de preocupación legítima. ¿Cuánto tiempo estuvo su abuela en esa residencia? 6 meses, respondió Hada, con la voz quebrada. 6 meses antes de morir de lo que dijeron que fue una insuficiencia cardíaca natural. Pero cuando la visité allí, algo no estaba bien. La abuela me susurró que Allison iba a menudo, siempre llevándole unas vitaminas especiales que le había recetado el médico. ¿Investigaste esas vitaminas? Lo intenté, pero ya era tarde. La abuela había muerto y, cuando pregunté por la medicación, me dijeron que toda su información médica era confidencial. Hada se secó los ojos con una servilleta. Pero yo sabía que algo no cuadraba. Mi abuela había tenido un corazón perfectamente sano toda su vida. No tenía antecedentes cardíacos. ¿Qué hiciste entonces? Empecé a investigar por mi cuenta. Descubrí que Allison había trabajado en esa residencia antes de conseguir el empleo de CNA. También encontré otros casos similares. Ancianos ingresados tras un declive cognitivo repentino que morían de problemas cardíacos en un plazo relativamente corto. ¿Se lo contaste a alguien? Lo intenté, pero no tenía pruebas reales, solo sospechas. La policía me dijo que los ancianos con demencia mueren de complicaciones todo el tiempo. Los administradores de la residencia afirmaron que hacían todo lo posible por sus pacientes. Nadie quería escuchar a una universitaria que, según ellos, estaba gestionando mal su duelo. Pero no te rendiste. No podía rendirme. Cuando vi a Allison en aquel restaurante, fue como ver un fantasma. Llevaba semanas siguiéndola discretamente, intentando reunir pruebas. Cuando la vi contigo y vi cómo miraba tu copa de vino, supe que estaba a punto de hacer lo mismo otra vez. ¿Cómo supiste que era el vino? La vi poner algo en tu copa cuando tú y tu hijo estabais distraídos hablando. Fue muy sutil, pero yo la estaba observando expresamente. En ese momento tuve que decidir, callarme y arriesgarme a que muriera otra persona, o actuar sin pruebas sólidas. Gracias a Dios decidiste actuar. Hada asintió. Pero lo que más me aterra es pensar cuánta gente, como mi abuela y como tú, ha podido dañar a Allison. ¿Cuántas familias han sufrido porque una mujer decidió que podía ganar dinero y poder manipulando a ancianos vulnerables? Esa tarde, Marcus vino a recogerme tras mi encuentro con Hada. Durante el camino a casa le conté todo lo que había aprendido sobre el patrón de comportamiento de Allison. Marcus, dije, necesito preguntarte algo más, y quiero que seas completamente honesto. Claro, mamá. Pregunta lo que quieras. Allison mencionó alguna vez algo sobre mi testamento o mi planificación financiera. Marcus se tensó visiblemente. Sí, admitió tras una pausa. Hace unos 3 meses empezó a sacar el tema con frecuencia. Decía que era importante asegurarnos de que tenías tus asuntos en orden, especialmente con tu supuesto deterioro mental. ¿Qué clase de sugerencias hizo? Quería que te convenciera de darme un poder notarial. Decía que sería más fácil gestionar tus finanzas si te pasaba algo. También sugirió que consideraras poner la escritura de tu casa a mi nombre para evitar complicaciones legales más adelante. Se me heló la sangre. ¿Y qué pensaste de esas sugerencias? Al principio me resistí. Me parecía prematuro, pero Allison fue muy insistente. Decía que era lo responsable, que esperar a que fuera demasiado tarde sería un error terrible. Marcus, sí. ¿Firmé algún documento en las últimas semanas sin recordarlo con claridad? Su silencio fue respuesta suficiente. Marcus, necesito que me digas la verdad. Hace 2 semanas, murmuró por fin. Allison dijo que habías tenido un episodio especialmente malo,
Que estabas muy confundida y que habías expresado preocupación por tus finanzas. Dijo que nos habías pedido que fuéramos a ayudarte a organizar unos papeles. Y cuando llegamos, parecías un poco desorientada. Allison había preparado unos documentos. Dijo que los había recomendado tu abogada. Dijiste que querías firmarlos para dejar todo en orden. ¿Qué documentos eran? Un poder notarial limitado y una adición a tu testamento. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Una adición? Allison dijo que querías añadir una cláusula que me diera control inmediato sobre tus bienes si te declaraban mentalmente incapacitada. Marcus, dije con la voz temblorosa, yo nunca pedí esos documentos. Nunca hablé de eso con mi abogada. Allison me drogó ese día para que pareciera confundida y luego me manipuló para firmar papeles que jamás habría firmado en mi sano juicio. Marcus desvió el coche hacia el aparcamiento de un centro comercial y se cubrió la cara con las manos. Dios mío, mamá. Fui un completo idiota. Debería haberlo cuestionado todo. Debería haber insistido en hablar directamente con tu abogada. No te culpes. Llevaba meses preparándose para ese momento. Te condicionó para creer que yo estaba enferma, que mi criterio estaba comprometido. Cuando llegó la hora de actuar, ya estabas listo para aceptar su versión. ¿Qué vamos a hacer con esos documentos? Mañana mismo iremos a mi abogada y anularemos todo. Explicaré las circunstancias en que se firmaron y me aseguraré de que Allison no tenga acceso ni a un solo centavo de mi dinero. Esa noche, mientras Marcus llamaba a su abogada para pedir una cita de urgencia, me senté en mi despacho y revisé todos mis documentos financieros. La magnitud de lo que Allison había planeado era aterradora. Con esos papeles que firmé bajo los efectos de sus drogas, habría tenido control virtual de todo mi patrimonio. Una vez que me ingresara en una residencia como paciente con demencia, podría manipular mi dinero a su antojo, manteniéndome sedada y aislada. Y, finalmente, cuando ya no le resultara útil mantenerme con vida, encontraría la forma de acelerar mi muerte, tal como hizo con la abuela dejada. Era un plan perfecto ejecutado por una mujer que había convertido el asesinato en una forma de arte. Pero cometió un error fatal. Subestimó la determinación de una joven que se negó a olvidar a su abuela, y eso la perdió. Allison despertó del coma 4 días después de beber el veneno destinado a mí. Cuando la teniente Lee me llamó para avisarme, sentí una mezcla extraña de alivio y aprensión. Por un lado, me alegraba de que no hubiera muerto. Por monstruosa que fuera, no quería cargar con su muerte en la conciencia. Por otro, sabía que su despertar significaba que tendría que enfrentarla cara a cara. ¿Cómo está? Pregunté por teléfono. Físicamente, se recupera bien, respondió la detective. Pero mentalmente, está muy agitada. No para de pedir a su marido y, cuando le dijimos que usted estaba bien, su reacción fue intensa. ¿Qué clase de reacción? Negación absoluta. Insiste en que hubo algún error, que jamás haría daño a nadie. Pero lo más inquietante es que también ha pedido verla a usted específicamente, señora Montgomery. ¿Quiere hablar con usted? Se me revolvió el estómago. ¿Tengo que verla? No está obligada, pero podría ayudar al caso. A veces, cuando los sospechosos se enfrentan directamente a sus víctimas, revelan información importante. Pero entiendo perfectamente si no se siente cómoda. Lo pensé un momento. Una parte de mí quería esconderse, fingir que Allison no existía y dejar que la justicia siguiera su curso sin mi participación directa. Pero otra parte, más fuerte, quería mirarla a los ojos y decirle que había fracasado al intentar destruirme. Lo haré, dije por fin. Pero quiero que Marcus esté presente. Por supuesto. Mañana por la tarde. ¿Le viene bien? Esa noche, Marcus y yo nos sentamos en la cocina, tomando té y preparándonos mentalmente para lo que venía. Desde que descubrimos la verdad, él había estado increíblemente protector conmigo, casi como si temiera que Allison pudiera hacerme daño incluso desde la cama del hospital. Mamá, dijo, no tienes que hacer esto. Podemos dejar que la policía y los abogados lo manejen todo. Sí tengo que hacerlo, respondí con más firmeza de la que sentía. Necesito verla. Necesito entender cómo pude estar tan ciega tanto tiempo. No estabas ciega. Es una manipuladora experta. Puede. Pero también creo que una parte de mí no quiso ver las señales porque quería creer que por fin tenía una nuera que se preocupaba por mí. Marcus me tomó la mano.
Mamá, siempre has tenido gente que se preocupa por ti. Me tienes a mí. Lo sé, cariño, pero es distinto. Eres mi hijo, se supone que me quieres. Allison eligió estar en mi vida, o eso creí. La idea de que alguien me eligiera, de que me considerara digna de afecto sin obligación familiar. Eso significaba mucho para mí. Y se aprovechó de eso. Sí, se aprovechó de mi soledad, de mi deseo de ser querida, de mi miedo a envejecer. Conocía exactamente mis puntos vulnerables y los usó en mi contra. Al día siguiente, al entrar en el hospital, sentí como si caminara hacia mi propia ejecución. La teniente Lee nos acompañó por pasillos que olían a desinfectante y dolor hasta la habitación donde custodiaban a Allison. Había un agente en la puerta, lo que me hizo sentir un poco más segura. Pero cuando la detective abrió y vi a Allison por primera vez desde aquella noche horrible en el restaurante, toda mi preparación mental se desvaneció. Estaba pálida y delgada, con vías en el brazo, pero sus ojos conservaban la misma intensidad calculadora de siempre. En cuanto me vio, su expresión cambió a una vulnerabilidad fingida. Celeste, dijo con voz débil, tendiéndome una mano. Gracias a Dios estás bien. Estaba muy preocupada. Me quedé cerca de la puerta, negándome a acercarme a la cama. Marcus se colocó entre nosotras, protector. Allison, dije con voz firme. Sabemos lo que hiciste. Su aire de confusión parecía genuino, pero ya había aprendido lo buena actriz que era. ¿De qué hablas? La que enfermó fui yo. Alguien intentó envenenarnos a las dos. No, repliqué. Alguien intentó envenenarme, y esa persona fuiste tú. Por primera vez, vi un destello de algo más oscuro en sus ojos, pero lo ocultó enseguida tras unas lágrimas aparentemente sinceras. Celeste, no entiendo por qué me acusas de algo tan terrible. Te quiero como a una madre. Jamás te haría daño. ¿Cómo quisiste a la abuela de Ada Reynolds, Eleanor Washington? Pregunté. El cambio en su expresión fue instantáneo. Las lágrimas se secaron, la vulnerabilidad desapareció y, por un momento, vi a la Allison real, fría, calculadora, furiosa. No sé de quién hablas, dijo, pero su voz había perdido todo el calor fingido. Marcus dio un paso al frente. Allison, encontramos la medicación en nuestra casa. Encontramos tu correspondencia. Sabemos lo del dinero, lo de los documentos que hiciste que mamá firmara. Lo sabemos todo. Allison se incorporó más en la cama y la máscara de víctima inocente empezó a resquebrajarse por completo. Marcus, cariño, tienes que entenderlo. Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Repitió él, incrédulo. Tu madre es mayor, Marcus. No le quedan muchos años buenos. ¿No sería mejor que pudiera pasar sus últimos años en un lugar donde recibiera la atención adecuada mientras nosotros construimos una vida juntos sin la carga de preocuparnos por ella constantemente? La frialdad con la que hablaba de mí como si fuera un objeto incómodo me revolvió el estómago. ¿Y el dinero? Preguntó Marcus. ¿Todo esto era por el dinero? Allison suspiró, como si explicara algo obvio a un niño. El dinero importa, Marcus. Tu madre no va a vivir para siempre. Y cuando se vaya, ¿por qué no asegurarnos de estar bien? No necesita todos esos ahorros en una residencia. ¿Estás hablando de matarme? Dije, con la voz temblorosa pero firme. Por primera vez, Allison me miró con puro odio. Estoy hablando de ser práctica ante una situación inevitable. ¿Y fuiste práctica con la abuela de Ada? Su sonrisa se volvió cruel. Eleanor Washington era una anciana sola que iba a morir de todos modos. Al menos me aseguré de que sus últimos meses fueran cómodos y de que su dinero acabara en manos de su familia. Casi no la visitaban, una vez al mes, con suerte. Yo fui la única que de verdad se ocupó de ella al final. Marcus temblaba de rabia. ¿A cuántas personas más has hecho daño, Allison? No he hecho daño a nadie, replicó, helada. Les he dado una transición en paz a quienes ya sufrían. ¿Una transición en paz? Repetí. ¿Llamas transición en paz a envenenar poco a poco a ancianos hasta que mueren? Los mantuve cómodos, insistió. Sin dolor, sin miedo. Es más de lo que la mayoría puede esperar al final de su vida. La teniente Lee, que había estado tomando notas en silencio, intervino por fin.
Señora Whitlock, ¿está admitiendo que provocó intencionadamente la muerte de Eleanor Washington y que planeaba hacer lo mismo con Celeste Montgomery? Allison se dio cuenta demasiado tarde de lo que había revelado. Intentó rectificar. No, hablaba en hipotético. Estoy confundida por la medicación. Pero el daño estaba hecho. Había mostrado su verdadero yo, y todos en aquella habitación lo habíamos visto. Allison, dije, acercándome por fin un poco a su cama, pero fuera de su alcance, quiero que sepas algo. Durante meses me hiciste dudar de mi propia mente. Me hiciste sentir una carga, como si estuviera perdiendo mi valor como persona. Pero he sobrevivido, y me aseguraré de que no tengas la oportunidad de hacerle esto a nadie más. Sus ojos se llenaron de furia. Vieja estúpida, escupió. Deberías estar agradecida. Iba a darte una muerte digna. Ahora te pudrirás poco a poco en alguna residencia barata donde a nadie le importes. Marcus dio un paso hacia ella, pero le puse la mano en el brazo para detenerlo. No merece la pena, le dije. Ya no puede hacernos daño. Cuando salimos de la habitación, sentí que había enfrentado al demonio que llevaba meses viviendo en mi vida. Fue terrorífico, pero también liberador. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Marcus mientras caminábamos por el pasillo. Como si acabara de despertar de una pesadilla larguísima, respondí. Y como si por fin pudiera empezar a curarme. Esa noche, la teniente Lee llamó para informarme de que Allison había decidido confesar a cambio de un acuerdo con la fiscalía. Admitió no solo el intento de asesinato contra mí, sino también las muertes de Eleanor Washington y de otras 2 mujeres mayores en los últimos 3 años. ¿3 más? Pregunté, horrorizada. Sí. Cuando empezó a hablar, parecía casi aliviada de confesar lo que había estado haciendo. Creo que llevaba mucho tiempo cargando con ese peso. ¿Qué le va a pasar ahora? Con las confesiones y las pruebas que tenemos, probablemente se enfrente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando colgué, no sentí triunfo ni venganza. Solo una tristeza profunda por todas las vidas que Allison destruyó y un inmenso alivio porque su reinado de terror había terminado. Pero también sabía que la parte más difícil de mi recuperación apenas comenzaba. 6 meses después de aquella noche horrible en Giovanni's Trattoria, me despierto cada mañana con una sensación que había olvidado que existía. Paz. Es una sensación extraña después de tantos meses viviendo con miedo constante, dudando de mi propia mente, sintiendo que perdía pedazos de mi cada día. Mi rutina matutina ha cambiado por completo. Ya no necesito comprobar obsesivamente si cerré la puerta o apagué la estufa, porque ahora confío en mi memoria. Ya no cuestiono cada decisión preguntándome si es una señal de deterioro mental. Sé que mi mente está clara, que siempre lo estuvo, y que la confusión y los olvidos los causó el veneno, no una enfermedad. Marcus viene a verme todos los domingos, y nuestra relación se ha transformado de formas que jamás imaginé. La culpa que cargaba por haber dudado de mí, por dejar que Allison lo manipulara, lo consumió durante semanas después del juicio. Pero lo trabajamos juntos en terapia familiar y, poco a poco, hemos construido una confianza nueva y más profunda. Mamá, me dijo en una de las sesiones, creo que una parte de mí siempre supo que algo no estaba bien. Pero era más fácil creer que tu mente se estaba deteriorando que enfrentar la posibilidad de que mi esposa fuera una asesina. ¿Por qué era más fácil?, le preguntó la terapeuta. Porque si mamá estaba enferma, yo podía ser el héroe que la cuidaba. Pero si Allison mentía, eso significaba que yo había elegido mal, que había traído el peligro a la vida de mi madre. Eso me convertía en el villano de la historia. Fue doloroso escucharlo, pero también un alivio. Marcus encontró el valor para ser honesto con sus propios miedos e inseguridades, y eso nos permitió sanar de verdad. El juicio de Allison duró 3 semanas. Yo declaré durante 2 días enteros, relatando mi historia a un jurado que escuchó con una mezcla de horror y compasión. Hada Reynolds también declaró, hablando con valentía sobre la muerte de su abuela y su determinación por encontrar justicia. Allison intentó una defensa por enajenación, alegando un trastorno de personalidad que la incapacitaba para controlar sus actos. Pero la fiscalía presentó pruebas de años de planificación meticulosa, búsquedas en Internet sobre venenos y métodos de asesinato, documentos falsificados y manipulación financiera deliberada. Cuando se leyó el veredicto, culpable de todos los cargos, no sentí la satisfacción que esperaba, solo vacío.
Una mujer a la que un día llamé familia sería enviada a prisión de por vida. Y aunque sabía que era justicia, no pude evitar la tristeza por lo que pudo haber sido si Allison hubiera elegido otro camino. Tras el juicio, decidí hacer cambios importantes en mi vida. El primero fue mudarme. No podía seguir en la casa donde Allison había venido tantas veces a envenenarme poco a poco. Cada rincón guardaba recuerdos de aquellos meses terribles, y necesitaba un espacio nuevo para construir una vida nueva. Encontré una casita encantadora cerca del lago Lanier, con un patio que me permite pasar horas trabajando con las manos en la tierra. Hay algo profundamente sanador en plantar semillas y verlas crecer, en crear vida después de haber estado tan cerca de perder la mía. Hada Reynolds se ha convertido en una parte importante de mi nueva vida. Nos vemos con regularidad para tomar café y hemos entablado una amistad que va mucho más allá de las circunstancias que nos unieron. Está terminando su carrera de enfermería y yo la ayudo económicamente con sus estudios. Es mi forma de honrar la memoria de su abuela, Eleanor, y de agradecerle que me salvara la vida. Señora Montgomery, me dijo en una de nuestras últimas visitas, hay algo que quiero contarle. Dime, cariño. He estado pensando en especializarme en geriatría. Quiero trabajar con adultos mayores, ayudarles a mantener su dignidad e independencia el mayor tiempo posible. Es maravilloso, Hada. ¿Qué te inspiró a tomar esa decisión? Usted, respondió simplemente. Verla luchar por recuperar su vida, ver cómo se niega a que lo que Allison le hizo la defina, me mostró que las personas mayores no son víctimas indefensas. Son guerreras que han sobrevivido décadas y merecen respeto y protección. Sus palabras me llenaron de una calidez que no sentía desde hacía mucho. Saber que mi experiencia horrible podía inspirar algo bueno en el mundo le daba un sentido a todo el dolor que había sufrido. He empezado a hablar en público sobre mi experiencia, no para buscar atención o lástima, sino para educar a otras familias sobre las señales del abuso a mayores. Es asombroso cuánta gente se me acerca después de las charlas para decir que reconocen algunos de los patrones que describo en sus propias familias. Una mujer de 70 años me contó que su yerno la presionaba para que le diera acceso a sus cuentas bancarias usando el mismo tipo de manipulación que Allison empleó conmigo. Otra familia se dio cuenta de que los episodios de confusión de su padre siempre ocurrían después de las visitas de su nuevo cuidador. No puedo salvar a todo el mundo, pero si mi historia ayuda a prevenir aunque sea un caso de abuso, entonces todo lo que pasé habrá valido la pena. Marcus ha empezado a salir con alguien nuevo, una mujer llamada Sara, a quien conoció en un grupo de apoyo para familiares de víctimas de delitos. Al principio me preocupó cómo afectaría esto a nuestra relación reconstruida. Pero Sara es realmente maravillosa, transparente, honesta y respetuosa con los límites que Marcus y yo hemos establecido. Mamá, me dijo Marcus la semana pasada, quiero que sepas que nunca permitiré que nadie te vuelva a hacer daño. He aprendido a reconocer las señales de manipulación y te prometo que siempre te creeré cuando me digas que algo no está bien. Marcus, le respondí, no necesito que me protejas de todo. Solo necesito que confíes en mí y en mi criterio. Soy más fuerte de lo que pensábamos. Y es cierto. Soy más fuerte. El proceso de sobrevivir a la traición de Allison, de luchar por mi cordura y mi vida, me enseñó cosas sobre mí misma que nunca supe. Tengo 62 años, pero en muchos sentidos siento que mi vida real apenas está empezando. He retomado actividades que había abandonado durante los meses en que Allison me envenenaba. Volví a mis clases de yoga, donde mis compañeras me recibieron con los brazos abiertos. Me uní a un club de lectura en la biblioteca pública. Incluso tomé clases de pintura, algo que siempre quise hacer y para lo que nunca encontraba tiempo. Cada actividad nueva, cada amistad, cada día que despierto sin miedo es una victoria sobre lo que Allison intentó hacerme. Intentó convertirme en una víctima indefensa, en una anciana confundida a la que se puede manipular y, finalmente, eliminar. Pero fracasó. Una tarde, trabajando en mi jardín, encontré una carta en el buzón. No tenía remitente, pero reconocí de inmediato la letra. Era de Allison, escrita desde la cárcel. Por un momento pensé en tirarla sin abrir. No le debía nada y no tenía obligación de leer sus palabras. Pero la curiosidad pudo más. La carta era breve y, como era típico en Allison, completamente egocéntrica. No se disculpaba por lo que hizo. En cambio, se quejaba de las condiciones de la prisión e insistía en que la habían malinterpretado.
Terminaba con una línea que me hizo reír a pesar de todo. Espero que valores el favor que intenté hacerte. Aún ahora, incluso tras confesar múltiples asesinatos, Allison se veía como la heroína de su propia historia. Fue el recordatorio perfecto de por qué había sido tan peligrosa y de por qué mi decisión de cortar todo contacto con ella era la correcta. Esa noche quemé la carta en la chimenea, observando cómo las palabras se convertían en ceniza. Fue simbólico. El último vestigio de poder que Allison tenía sobre mí se volvió humo y desapareció para siempre. Esta mañana, mientras tomo mi café en el porche de mi nueva casa, mirando el amanecer sobre el lago Lanier, reflexiono sobre todo lo que he perdido y lo que he ganado. Perdí mi inocencia sobre la capacidad de maldad del ser humano. Perdí la versión de mí que creía que la bondad siempre sería reconocida y recompensada. Pero gané algo mucho más valioso. Gané la certeza absoluta de mi propia fortaleza. Gané la sabiduría que llega tras sobrevivir lo impensable. Gané una relación más profunda y honesta con mi hijo. Y gané la satisfacción de saber que mi experiencia está ayudando a proteger a otros. Marcus llegará en 1 hora para nuestro almuerzo dominical. Vamos a cocinar juntos, algo que solíamos hacer cuando él era niño y que dejamos de hacer cuando Allison entró en nuestras vidas. Es una tradición que hemos recuperado, junto con tantas otras cosas que creí perdidas para siempre. Mientras lo espero, pienso en todas las personas que no tuvieron mi suerte. Eleanor Washington y las otras víctimas de Allison nunca tuvieron la oportunidad de reconstruir sus vidas, pero su memoria vive en el trabajo que Jada y yo hacemos para prevenir futuros abusos. A los 62, he aprendido que la vida puede cambiar en un instante. Puede convertirse en una pesadilla sin avisar, pero también puede transformarse en algo hermoso cuando menos lo esperas. La clave es no rendirse nunca. Seguir luchando incluso cuando parece que toda esperanza se ha perdido. Soy Celeste Montgomery. Sobreviví a un intento de asesinato por parte de mi propia familia. Y estoy aquí para contar mi historia, no como víctima, sino como una guerrera que se negó a ser silenciada. Y cada día que despierto libre, sana y dueña de mi vida es mi venganza más dulce contra quienes pensaron que podían destruirme. ¿Te gustó mi historia? ¿Desde qué ciudad me escuchas? Te leo en los comentarios. Si te gustó, puedes apoyar el canal con un super thanks para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchísimas gracias por tu apoyo. Estoy deseando leer tus comentarios. En pantalla tienes 2 nuevas historias de vida que te recomiendo muchísimo. Hay mucho más en el canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con cariño y respeto.